como un título la cultura y la subcultura jurídica. Sí, licenciada, se ve. Perfecto, muchas gracias a quien ya confirmó que se encuentra visible nuestra presentación. En la clase pasada, pues tuvimos a bien conversar precisamente acerca de cómo se ejerce el control social de distintas formas. Lo hemos visto a través de la normativa, a través de la ley, a través de la norma. Ya analizamos la clasificación de la norma. Sin embargo, vamos a darle otro enfoque también respecto al control que puede o al cual puede estar sometida una sociedad. Fuera de términos jurídicos, podemos apegarnos un tanto más a la forma en la cual los estados de alguna manera ejercen control sobre precisamente quienes formamos o integramos los mismos. Y de esa cuenta entonces podemos analizar desde una óptica un tanto más social que jurídica esos grupos que devienen de las culturas. En la clase pasada definimos precisamente qué es una cultura y analizamos precisamente que el tema cultural pues radica principalmente en ese conjunto de conocimientos que de alguna manera permiten a alguien pues desarrollar un juicio propio. Obviamente radica mucho en el sentido de pertinencia que nosotros tenemos en relación a nuestro origen, y de esa cuenta entonces viene un grupo específico o una derivación de la cultura conocida o denominada socialmente como subcultura. La definimos en la clase pasada precisamente como ese grupo social que de alguna manera pues posee creencias, posee ciertos comportamientos que los hacen diferentes de alguna manera a la cultura que predomina precisamente en el país, en el estado al cual pues obviamente pertenecen. Poníamos el ejemplo para poder identificar a las subculturas. Precisamente tomábamos como referencia un tema pues que es muy noble y que seguramente pues muchos hemos visibilizado, como es el arte. El hecho pues de que en Guatemala pues predomine una cultura ancestral como lo es nuestra cultura maya, que todos en distintas prácticas que tenemos pues siempre resguardamos algún tipo de costumbre de nuestras raíces, y que obviamente eso nos da ese sentido de pertinencia hacia el país guatemalteco. Pues también sabemos que hay grupos de distintos intereses que se asocian precisamente para poder seguir algún tipo de interés que tienen pues obviamente perfilado. Hablábamos en la clase pasada que el hecho de pertenecer a un grupo de subcultura no nos exime de pertenecer a una cultura en general. Y tomábamos como referencia a aquellas personas que practican algún arte, que de alguna manera se asocian en grupos pequeños para continuar practicándolo, y eso no exime de que ellos sean guatemaltecos, guatemaltecas con un sentimiento de pertinencia a su cultura madre, que en este caso puede ser cualquier práctica propia de nuestro país. El hecho simplemente de poder tener ese conjunto de conocimientos que de alguna manera pues les permitan desarrollarse como guatemaltecos. Hablamos entonces que la subcultura precisamente engloba aquellos grupos que pueden coexistir con una cultura general, aquellos grupos pues reducidos sobre los cuales existen intereses específicos. Y hablábamos y poníamos como ejemplo de la subcultura a precisamente las tribus urbanas que tienen un interés en común y hacen que puedan asociarse, que puedan de alguna manera coexistir con el mundo guatemalteco. Sin embargo, ellos tienden a diferenciarse de todos nosotros porque tienen un sentimiento de pertinencia hacia un determinado interés. Y tomamos como ejemplo, específicamente en un tema tan noble como lo es el arte, específicamente en algún momento aquellas personas que practican a través de esa pertinencia de tribus urbanas, pues a las personas que practican algún tipo de arte en sus distintas manifestaciones.
Poníamos como ejemplo en algún momento en la clase pasada aquellas agrupaciones de jóvenes que pueden reunirse para poder practicar algún tipo de música que pertenezca a un género en específico, y eso precisamente los convierte en parte de una tribu urbana. Pero saliéndonos un poco más del tema noble y entrando a un tema un tanto más social y de control, podemos tomar como ejemplo también a aquellos grupos de poder que se asocian específicamente en búsqueda del poder. Y acá no necesariamente debemos hablar solamente de una actividad como es el arte, sino también de intereses que quizá cambian de rol, que dejan de ser un tanto nobles para ser tal vez intereses que se agrupan y que se aglutinan en búsqueda pues de ocupar espacios de poder en nuestra sociedad. Y quizá acá yo traigo a colación un tema un tanto pues más relevante de acuerdo a la coyuntura nacional, en la cual pues ustedes pueden observar en muchas ocasiones que se da precisamente ese sentimiento de pertinencia por algunas personas que buscan el poder en relación precisamente a determinados grupos que son creados para ello. Y acá yo traería a un grupo que puede tomarse como subcultura, que ha crecido no solamente a nivel nacional, sino a un nivel, pudiéramos decir, de escala mundial. Y como estamos hablando del control social, pues vamos a ponerlo como ejemplo. Y muchos de ustedes espero que eh, ya hayan escuchado, y si no, pues pueden buscar en Google para más información. Sin embargo, acá nosotros traemos a ese grupo únicamente como una especie objetiva de análisis y de estudio de cómo se puede ejercer el control. Y hablábamos precisamente acerca de esos grupos conocidos en otros ámbitos como sectas, en las cuales pues quien tiene más poder va subiendo de alguna manera de categoría dentro de ese conglomerado o grupo de personas. ¿Quién no ha escuchado hablar de los Illuminati, por ejemplo? Que son de alguna manera grupos que buscan el poder y que se asocian para ello. Los Illuminati ustedes los pueden encontrar en Estados Unidos, en todo Norteamérica, en América Central. Sin embargo, eso no exime de que ellos tengan un sentimiento de pertinencia y tengan una cultura en relación al país con el cual, obviamente, o dentro del cual han nacido, el Estado sobre el cual ellos elaboran, aportan socialmente. Y sabemos que ese grupo conocido como sectas en otros estados un tanto más religiosos, pues de alguna manera se asocian precisamente en búsqueda de poder, y se asocian sin duda alguna más allá de hacerlo únicamente por poder, también en muchas ocasiones lo hacen en virtud de querer crecer como asociaciones, como grupos que ejercen distintos roles en la sociedad. Pero su interés siempre es y ha sido buscar el control, el poder a través de sus distintas manifestaciones. Podemos hablar de un poder económico, que las personas que tienen un respaldo económico y que trabajan precisamente en que éste crezca. Podemos hablar acerca de poder político a través de ejercer el poder dentro de puestos importantes y claves en el Estado, y pudiéramos hablar de distintas formas y aristas en que se da el poder. El punto es el siguiente: cuando hablamos nosotros de subcultura, estamos hablando precisamente de esos pequeños grupos de interés que pues obviamente coexisten precisamente con una cultura establecida o predominante en un determinado territorio, conocido actualmente como Estado. Hoy por hoy, esa cultura general es impuesta por el Estado o es fomentada por el mismo Estado, quien ejerce de alguna forma el control. Entonces podemos concluir en que el control pues puede ejercerse en dos vías. Una vía con un apego un tanto más jurídico a través de la norma, a través de legislar dentro de los países distintos temas que de alguna manera van a controlar la conducta del ser humano,
pero desde una perspectiva un tanto más social, se puede hacer a través de la cultura. Y nos damos cuenta, pues, que tanto la cultura como la subcultura son elementos o son acciones que el ser humano y los grupos distintos dentro de una sociedad, pues, siguen a través de su propia voluntad. A diferencia de la norma tradicionalmente, la jurídica, pues es ejercida porque pues hay cierta imposición de parte del Estado. Cuando hablamos de la norma moral es porque hay algo intrínseco que nos exige el hecho de poder cumplir con ello. Hay valores, hay ética, hay ciertos paradigmas que nos obligan a pues seguir la norma. Cuando hablamos de la normativa religiosa, pues también existe un sentimiento de repercusiones si yo no cumplo con las normas religiosas. Y cuando hablamos de los convencionalismos sociales, siempre hay una presión intrínseca para poder cumplirlos, y es que me acepten en un grupo social. Yo quiero pertenecer. Entonces, siempre existe un motivo por el cual de manera consciente o inconsciente el ser humano se ve forzado a cumplir con esas normas. Pero cuando hablamos acerca de la cultura, hablamos de un modo de vida, de pues parte del entorno del ser humano desde que nace, así como va creciendo en los años dentro de un determinado grupo social. Por ende, entonces, es un control un tanto, pues, más disfrazado, un control que incluso hace feliz a las personas el hecho de poder, pues, obviamente pertenecer a un grupo cultural. Cuando hablamos de la subcultura, pues también porque se juegan con los intereses de la persona. De alguna manera es ese el enlace para pertenecer a un grupo de subcultura. Continuando con esto, entonces, ahora que sabemos que la cultura pues forma parte de esas maneras de ejercer control dentro de un estado, un territorio, pues también debemos saber que el hecho de que exista una cultura, que existan grupos sociales que se deriven de una cultura, pues también nos lleva precisamente y de manera puntual en nuestro país, que lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestro país es multicultural, es multiétnico. ¿Por qué lo hablamos? ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque sabemos pues que en nuestro país, además de la cultura maya, pues también por esa diversidad que hemos tenido eh, dentro de la historia de nuestro país, pues sabemos de alguna manera que también han existido otras culturas que han pasado por nuestro país y que han ejercido precisamente o han radicado en nuestras tierras. Hablamos entonces de la cultura garífuna, por ejemplo, hay un espacio territorial en el cual predomina dentro de nuestro país esa cultura. Eso no exime que alguien que pertenezca a los grupos o a los pueblos garífunas, pues no se encuentre circulando en Ciudad Capital, por ejemplo, en el occidente de nuestro país. La cultura xinca también. Hemos sabido que a través de la historia, pues estas culturas han de alguna manera pues coexistido en nuestra sociedad. Obviamente sabemos que en Guatemala la cultura que predomina es la maya, pero eso no exime de que existan otras. Y esa multiculturalidad, esa multietnia que hace referencia a que somos muchos de distintos orígenes, nos lleva precisamente a analizar el siguiente tema, que es el pluralismo jurídico y los grupos indígenas. ¿Por qué vamos a hablar de ello? Bueno, porque ustedes se preguntarán qué tiene que ver el pluralismo jurídico con que existan muchas etnias o muchos grupos sociales de orígenes distintos en nuestro país. Acá pues vamos a ver la definición primero, luego pues vamos a detallarla un poco más en la explicación. Ustedes pueden ver en la presentación, en la lámina que se está proyectando, que cuando hablamos de pluralismo jurídico, pues estamos haciendo referencia a la coexistencia dentro de un Estado de dos o más sistemas jurídicos. Entonces, previo a analizar esta definición, yo quiero retomar lo que decía hace un momento, y es que en nuestro país han existido
más de una cultura. Sin embargo, para poder controlar a cada cultura, debían existir gobiernos. Claro, las ciudades mayas, que hoy por hoy aún pues, son patrimonio de nuestro país y que nosotros visitamos para aumentar nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestra cultura ancestral, pues necesitaban precisamente un gobierno para poder controlar la conducta de los mismos, porque sabemos pues que si en este momento estamos hablando del control social, el control social, así como de alguna manera puede servir para un mal, es necesario para el funcionamiento de una sociedad. Si una sociedad no tiene control, no tiene reglas, no tiene normas, no tiene una cultura, un sentimiento de pertinencia, la población en sí entra en psicosis, no sabe qué hacer, porque no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal. Es una necesidad propia del ser humano. Y aquí pues ya entraríamos un tema más filosófico, por eso me quedo hasta ahí en definir la necesidad de que existan controles en los estados, en las sociedades para una correcta convivencia. Hablamos entonces pues que cada cultura, cada grupo étnico necesitaba estar gobernado. Y esos gobernantes necesitaban de alguna manera tener el control de sus habitantes para que no aperturaran una guerra, para que no se pelearan por las tierras, para que no existiera conflictividad social. Y bueno, cada cultura entonces, cada etnia, cada grupo, tuvo entonces que establecer su propio sistema jurídico. Sistema que en este momento pues ya vamos a empezar a definir, pero que atendiendo a su modus vivendi, en este caso pues su forma de vida, atendiendo a sus valores, atendiendo a sus principios y atendiendo principalmente a las necesidades que presentaba en ese momento ese grupo social, pues establecieron distintos sistemas para poder ejercer derecho, un derecho propio, un derecho con el cual ellos se identificaban naturalmente y sobre el cual pues sentían una legitimidad para ser juzgados de alguna manera. Sin embargo, si hablamos así como ha existido una multiculturalidad, una cantidad múltiple de etnias en nuestro país, cada etnia, pues para tener un control debido y evitar una conflictividad dentro de sus grupos sociales, pues cada uno ha establecido de alguna manera un sistema jurídico. Y es por eso que hoy por hoy en nuestro país vemos cómo hay distintos sistemas jurídicos y que, como lo dice nuestra definición, siguen vigentes. ¿Y por qué siguen vigentes? Porque hay personas que se identifican con ellos. Hay personas que necesitan ser juzgados precisamente en primera instancia por su sistema jurídico propio y luego por el establecido por el actual Estado. Por eso decimos que el pluralismo jurídico hace referencia a esa coexistencia. ¿Eso qué quiere decir? A poder armonizar, que puedan existir al mismo tiempo sin hacerse daño en un Estado. ¿Qué es Estado? Bueno, definamos el Estado, recordemos qué es el Estado. Es un espacio, es un territorio debidamente delimitado en el cual pues se ejercen distintas funciones para poder mantener de alguna manera el bien común y los intereses, responder a los intereses de quienes formamos parte de él, que somos la población. Teniendo claro entonces que deben coexistir, deben armonizar su existencia dentro de un estado, dentro de un territorio específico, dos o más sistemas jurídicos. Esto atendiendo a la cantidad de etnias que coexisten, que conviven en un mismo territorio. Bien, que si el espacio territorial nos divide ampliamente y por ello no conocemos la cantidad de sistemas jurídicos que hay en nuestro país, alternos al debidamente establecido por nuestro derecho constitucional, eso es otra cosa, pero seguimos existiendo, porque acá en Ciudad de Guatemala, por ejemplo, podemos ver una cobertura amplia de los sistemas de justicia constitucionales y son con los que nosotros nos identificamos. Nadie de nosotros se sentiría cómodo si
pues viene alguien acá a juzgarnos con un sistema anglosajón, por ejemplo, salvo en los casos especiales cuando ya existe una extradición, cuando la persona delinque a un nivel transnacional y entonces es llevada a cortes internacionales. Pero si eso no ha sucedido, nadie se sentiría cómodo ni legítimo al ser juzgado por un sistema al cual, pues obviamente no le pertenece en cultura y en pertinencia, precisamente. Y en ese sentido, entonces, podemos definir precisamente el pluralismo jurídico como esa naturaleza que debe existir para convivir en armonía dentro de un Estado en el cual pues imperan dos o más sistemas jurídicos. Y acá citamos un ejemplo pues bastante sencillo, pues siempre yo quisiera que podamos leerlo, podamos analizarlo. Y en el ejemplo pues indicamos que los distintos sistemas de justicia usualmente quien predomina, pues que son relacionados a las tradiciones de las poblaciones indígenas, pues de alguna manera debe coexistir con el derecho que predomina a nivel estatal y aprobado por el Estado guatemalteco, que es precisamente el derecho constitucional. De aquí entonces, para poder comprender a cabalidad al pluralismo jurídico, vamos a hablar de algunas definiciones, las cuales pues yo les pediría que tomemos nota, tomemos captura de pantalla, como se nos haga un poco más fácil. Y hablamos entonces de la primera definición que hace referencia a el derecho natural. Aquí entonces pues estamos hablando acerca de ese conjunto de normas, de principios jurídicos que se derivan pues de la propia naturaleza y de la razón humana, que existen de alguna forma como principios inmutables y universales. Hablamos entonces que el derecho natural actúa como base para pues elaborar e interpretar de alguna manera normas del derecho positivo, tanto los derechos del hombre y la mujer, y vemos entonces que cuando hablamos del derecho natural, hablamos acerca de esas normas que son concebidas como derechos a partir de esas necesidades inherentes al ser humano. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, si yo soy ser humano, necesito, una necesidad inherente a mí es la vida, es que mi vida se garantice, se respete, que el Estado sobre el cual pues yo estoy conformando mi familia, estoy conformando mi nación, pues se preocupe y vele porque mi vida sea un bien resguardable para el mismo. Y entonces nos damos cuenta que el derecho natural hace referencia a esos derechos fundamentales que tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos. En ese sentido, entonces, hablamos precisamente del origen del derecho natural, pues obviamente nace con la persona, pero existen momentos clave y puntuales para consagrar a ese derecho natural como derechos humanos, que es el nombre con el que actualmente conocemos a este tipo de derechos o garantías fundamentales del ser humano. Por eso hacemos referencia a la Revolución Francesa de 1789, en la cual pues sabemos que existe esa primera revolución, ese primer estallido social en búsqueda de defender la protección de esos derechos inherentes a la persona, tales como el derecho a la vida, el derecho al trabajo. Podemos hablar también del derecho a una alimentación, hablando de un tema que está mucho más en boga y que se define hasta los años 2000 en Centroamérica a través de la ONU. Sin embargo, debemos tener claro que además de ello, existe otro concepto importante que es la costumbre. Si nos damos cuenta, el derecho natural surge como esas necesidades básicas que debe tener cubiertas un ser humano por el simple hecho de ser humano, pero que a través de los años, a través de movimientos sociales, a través de su vinculación con el derecho y la norma jurídica, hoy por hoy el derecho natural se ve formalizado a través precisamente de los derechos humanos.
Y acá entonces, ¿por qué es importante hacer referencia a ese formalismo que ha tomado el derecho natural hoy por hoy? Bueno, porque ahora vamos a hacer referencia a todo lo contrario, a la costumbre. ¿Cómo definimos de alguna manera la costumbre? Acá ustedes pueden ver, y yo estoy señalando con mi cursor, espero logren ver mi cursor moverse en este momento. Cuando hablamos de la costumbre, hacemos pues referencia natural a esa práctica social que ha sido debidamente arraigada. ¿Eso qué quiere decir? Una práctica, una acción que ha sido pues tomada muy fuertemente por un grupo social que se realiza de manera voluntaria y que incluso forma parte desde un punto de vista subjetivo para ese grupo social de una necesidad para poder sentirse bien. Claro, si no dejamos de practicar la costumbre, a diferencia del derecho natural, no vamos a morir, no vamos a dejar de ser seres humanos. Simplemente es una acción, una serie de acciones que un grupo social toma como propias y las toma como necesidades. Hablamos de otro concepto importante que es la costumbre jurídica. Aquí entonces hacemos referencia a la costumbre como esa repetición constante. Hablamos que esta puede ser uniforme, eso quiere decir que se da consecuentemente y que se da de una misma manera, de una norma de conducta, obviamente en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. Y acá entonces quisiera yo, en primer lugar, establecer la diferencia entre costumbre y costumbre jurídica. Cuando hablamos de costumbre, hacemos referencia a una práctica social, a una serie de acciones que toma un pueblo como propias. No estoy diciendo acciones de qué naturaleza. Puedo hablar entonces de una costumbre como salir a comprar el pan todos los días a las 6 de la tarde. Puedo hablar de una costumbre como entonces una cultura, pues se levanta todos los días por las mañanas a trotar 20 cuadras en un determinado sector del país. Bueno, eso en todo caso es una costumbre, es una práctica cualquiera que toma la sociedad como propia. Pero mucho ojo, cuando hablamos de costumbre jurídica, hablamos también de una práctica. Pero miren, acá vamos a dejar las características. ¿Cómo debe ser esa práctica? Constante y uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Constante, seguidamente, es decir, periódicamente, continuidad, uniforme en la misma manera. Y acá entonces volvamos al ejemplo este tan coloquial que les puse hace un rato. Costumbre en general, voy por el pan todos los días a las 6 de la tarde. Costumbre jurídica, bueno, voy por el pan todos los días a las 6 de la tarde con un abrigo café. Lo estoy haciendo de una misma manera periódicamente. Pero algo importante, lo estoy haciendo asumiendo que es una norma de conducta. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos de una costumbre en general, pues hoy no me dio tiempo de ir por el pan a las 6, voy a las 9. No hay ningún problema. Pero la costumbre se vuelve jurídica cuando en el grupo social, cuando en el entorno social que se practica tan a cabalidad, su incumplimiento radica en una muestra de falta de conducta y obviamente repercute en un castigo. En ese momento, la costumbre deja de ser una costumbre simple para convertirse en una costumbre jurídica. Pero aún más importante, vean lo que dice. En el convencimiento de que ello, es decir, en el convencimiento, ese grupo social está seguro que la práctica
de esta conducta obedece a una necesidad jurídica. Entonces comienzan a condicionar en los grupos sociales una determinada práctica. Entonces, la diferencia entre una costumbre en general y una costumbre jurídica es que dentro del grupo social, si bien ambas prácticas son arraigadas, ambas prácticas son proclamadas y obviamente realizadas por un determinado grupo social, cuando la costumbre pasa precisamente a ser una necesidad dentro de un grupo social, pero una necesidad jurídica, eso quiere decir una necesidad para el orden interno de esa comunidad, allí se convierte precisamente en una costumbre jurídica. Y entonces quisiera poner yo un ejemplo de la costumbre jurídica. Y acá, como siempre, trabajamos en hipotéticos. Situémonos, por ejemplo, en cualquier lugar del interior de la República de Guatemala, siempre del espacio que nosotros conocemos como Occidente. Bueno, si nos vamos al occidente de nuestro país, por ejemplo, hay comunidades, hay lugares donde existe alta conflictividad social. ¿Y eso qué significa? Cuando hablamos de una conflictividad social, hablamos de problemas de convivencia, problemas de intereses en una comunidad, en un grupo en específico. Y bueno, no vayamos tan lejos. Vamos, por ejemplo, a el espacio un tanto más pronunciado en conflictividad en los últimos años, como lo es Nahualá e Ixtahuacán. ¿Cuál es el principal problema, por ejemplo, en esa comunidad? Bueno, hay distintos problemas, pero todo radica, lamentablemente, en un bien que pertenece al Estado, que es el agua. Claro, hay otros problemas, pero el tema más sonado ahí es la pelea constante por un bien importante y por un derecho natural de todos nosotros, que es el agua. Y se pelean por el agua porque no hay una correcta delimitación territorial. El territorio no está establecido correctamente. Las autoridades en algún momento no dejaron claro de dónde a dónde iniciaba cada uno de esos municipios. Hay una zona limítrofe que aún pues se disputa entre ambos municipios y en esa zona hay una mayor riqueza de tierra y obviamente de caudales de agua. Por eso decimos que el problema pues radica del agua. Sin embargo, independientemente del problema, situémonos como parte de esa cultura, como parte de ese grupo social. Ustedes saben que allí, pues incluso el Estado ha tenido que intervenir porque constantemente las personas, al cruzarse un poco por esa zona limítrofe, pues prenden fuego a lo que tengan que prender fuego y se atacan y menoscaban la integridad de quien ha, de alguna manera, prohibido el paso en esa zona. Pero yo les pregunto, ¿existirá un decreto, un acuerdo gubernativo que prohíba que alguien pase por esa zona limítrofe? Fíjense que no. Han existido decretos que han abordado otros temas, pero no esa zona limítrofe, sino que pues el tema acá es que quien pase, quien se cruce o quien empiece a establecerse dentro de esa zona que está sin definir, pues lamentablemente muere y es menoscabada en su integridad. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es la costumbre que necesariamente se ha tenido que establecer en las familias? Bueno, mijo, usted que es pequeño, usted no va a salir solo por esa zona, porque puede quedarse ahí sentado un buen rato y allí lo atacan quienes están en conflicto. Bueno, y entonces esa práctica reiterada, no dejen salir al niño solo, porque el niño tiene 2 años, tiene 6 años, tiene 8 años, y en su inocencia de niño, al no ver la maldad que hay alrededor y la conflictividad social, puede sentarse un momento a jugar cincos, puede sentarse un momento a armar una casita de juguete,
y puede confundir a quienes están en conflicto. Entonces, ¿cuál es la costumbre necesaria en algunas familias en esos lugares de conflictividad? Al niño que tenga 10 años no lo dejamos salir después de un determinado horario. Claro, así se da en otras circunstancias, ¿verdad? Pero hablamos específicamente allí. En las comunidades propias de estos municipios, en muchas ocasiones existen patrulleros locales que velan porque los niños no salgan de los territorios donde pueden estar a salvo. Bueno, esos patrulleros no reciben una remuneración. Esos patrulleros, aun y cuando al otro día deben levantarse a las 4 de la mañana para ir a laborar, están patrullando. Esos patrulleros que aunque no lo quieran hacer, lo tienen que hacer porque es una costumbre tan arraigada en precisamente sus comunidades, deben realizarlo porque si no, son sancionados internamente y son castigados en muchas ocasiones con la frialdad del mismo grupo social y con la falta de apoyo del mismo grupo social al cual pertenecen. Esa no es una costumbre simple, a diferencia de la que les ponía yo como ejemplo de ir a traer el pan todos los días. Si me dio tiempo un día, lo hago y si no, no. Pero cuando hablamos de una costumbre jurídica, hablamos entonces de esa necesidad. ¿Por qué los patrulleros están patrullando, valga la redundancia, así tengan que ir a trabajar mañana desvelados, así no lo quieran hacer? ¿Por qué lo hacen? Hay una necesidad que si es vulnerada puede ser castigada a lo interno de ese grupo social. Si un niño se escapa de esa comuna que es segura hacia el área limítrofe de conflicto y es dañado en su integridad, la comunidad, el grupo social va a desatender de alguna manera esa unidad hacia el vecino que no cumplió con su patrullaje. Y hablamos entonces de apoyos sociales internos, de decir, si un día yo te ayudaba, por ejemplo, o te prestaba dinero porque no tenías para un gasto, ahora no te lo doy porque no colaboras con la sociedad, con el grupo social. Bueno, eso es una costumbre jurídica que se practica en virtud de una necesidad. Y en el caso de nuestro ejemplo, pues es una necesidad propia de la comunidad, propia del municipio, y que no vamos a encontrar tal vez en Misco, en Villanueva, en Ciudad Guatemala. No lo vamos a encontrar porque no es la naturaleza específica, principalmente de nuestras actividades. Entonces, estos conceptos es importante identificarlos y ahora pues vamos a ver dos términos importantes que definen precisamente a la costumbre. Y acá vemos unas raíces latinas sobre las cuales, pues, previo a finalizar, vamos a hacer mención. Tenemos precisamente la raíz denominada opinio iuris, que hace referencia al convencimiento, y tenemos la raíz latina denominada inveterata consuetudo, que hace referencia a la reiteración. Por eso entonces hablamos acerca de que cualquier costumbre tiene estos dos elementos. Hablamos entonces del convencimiento. La persona a través de su voluntad está convencida de que si practica una determinada actividad, lo hace principalmente porque existe una voluntad, porque hay un convencimiento. Y reiteración porque lo hace constantemente. Estos dos elementos son los dos elementos de la costumbre y que si estos dos elementos no se cumplen, la acción practicada no puede ser tomada como costumbre. En ese sentido, entonces, quisiera yo concluir la noche de hoy en la utilidad que nos tienen estos tres conceptos para entender el pluralismo jurídico. Consideremos entonces que si el pluralismo jurídico es una forma armonizada de coexistencia, de convivencia de dos o más sistemas jurídicos, debemos comprender primeramente que la costumbre va a existir principalmente en nuestro país. Y la costumbre jurídica la vamos a ver arraigada
principalmente en las culturas ancestrales de nuestro país. La cultura maya, la cultura xinca, la cultura garífuna. Vamos a encontrar que la costumbre ha sido el único medio, la única forma a través de la cual el derecho indígena ha podido perdurar a través de los años. Porque quien no conoce la historia de Guatemala y sabe que precisamente con la llegada de los españoles a nuestro país, a nuestras tierras, pues el derecho maya, el derecho indígena, quedó obsoleto en algún momento hablando desde la perspectiva predominante del derecho en nuestro país. En algún momento, en el mayor apogeo de la cultura maya, el derecho indígena era el sistema oficial de impartir justicia. Sin embargo, con la llegada de los españoles, pues hubo una abolición del mismo y obviamente el derecho romano predominó en nuestro país y ha tomado de alguna manera distintas formas hasta llegar a lo que hoy conocemos como derecho constitucional. Entonces, la costumbre ha sido la única herramienta a través de la cual el derecho indígena ha pasado de generación en generación. Claro, hoy en nuestro sistema guatemalteco reconocido como parte de nuestra cultura, y lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es importante comprender primeramente que esta herramienta ha sido la herramienta clave para que el derecho indígena no se pierda a través de las generaciones. Y cuando hablamos del derecho natural, pues hacemos referencia precisamente en relación al pluralismo jurídico, que de alguna manera el derecho natural, a pesar de ser una necesidad, una serie de necesidades básicas de los seres humanos en cualquier estado, hoy por hoy también ha evolucionado y ha sido precisamente materializado a través de los derechos humanos, que hoy por hoy han sido vinculados al sistema constitucional guatemalteco, conocidos entonces como derechos humanos a través de nuestra Constitución. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender estos conceptos? Porque ambos conceptos son las herramientas para materializar por lo menos, dos de los principales sistemas jurídicos en nuestro país. El derecho natural ha sido la base para el derecho constitucional, el cual vamos a estudiar la siguiente semana, en la siguiente clase, y la costumbre ha sido la herramienta para que el derecho indígena, el derecho maya, hoy por hoy continúe existiendo en las distintas culturas, grupos culturales de nuestro país. De ahí entonces siendo la única herramienta para que perdure el derecho indígena a través del tiempo. Bien, por temas de horario, pues nos vamos a quedar hasta acá en la clase de hoy. Sin embargo, antes de que nos podamos despedir y que entremos al espacio de preguntas y respuestas, quisiera hacer yo únicamente referencia a quienes tienen evaluación extemporánea el día viernes. Vamos a calendarizarla, como se los dije hace un momentito, el día viernes. Algunas personas han estado inquietas porque no han tenido información de parte de coordinación. La verdad, desconozco, pero si han solicitado su evaluación extemporánea, yo espero que me hayan copiado en el correo a mí. Si no lo han hecho, reenvíenme el correo. En un momentito vamos a dejar acá en la caja de comentarios cuál es mi correo. ¿Por qué? Porque así yo estoy enterada. Lamentablemente a veces en coordinación somos tantos que más de algún correo se pierde. Entonces, yo que entré a la bandeja hace un momento, vi algunas solicitudes copiadas a mi correo. Eso está muy bien. Pero por favor, si alguien no ha hecho ese con copia, por favor, reenvíe su solicitud acá conmigo. ¿Cuándo va a ser esa evaluación extemporánea? El día viernes. Estoy pendiente si va a ser a las 18 horas en horario de clase o a las 20 horas. Esto por un compromiso ya adquirido en agenda a nivel laboral. Entonces,
Si a mí me confirman ese compromiso, pues vamos a tener que poner la evaluación a las 6 de la tarde. Si no me lo confirman durante la tarde de mañana, pues entonces la evaluación va a ser a las 8 de la noche. Solamente, por favor, estemos pendientes al Classroom, al tablón de Classroom, en donde de alguna manera pues se coloca toda la información oficial de este curso. Así que dejo el espacio libre para preguntas, por favor, comentarios, poder atenderlas en este momento.